Gracias al Señor. Lo que no es no es una falsa humildad, pero yo no sé cantar, se habrán dado cuenta, pero no puedo cantar a veces algunos temas porque realmente si uno lo canta con entendimiento y reconoce de dónde nos sacó el Señor, realmente quiebra nuestro corazón temas como estos, ¿no? Adoraciones como esta. Busquen su Biblia en el Romanos, en el libro de Romanos, carta del apóstol Pablo a los Romanos. Gracias al Señor por su gracia, por su perdón. Romanos en el capítulo 12. Romanos es un libro cargado, podría decir, por usar algún adjetivo, de doctrina, de enseñanzas. Romanos capítulo 12, versículo 9. En mi Biblia tiene un título que puede variar, es un título hermenéutico solamente. Marcas del cristiano verdadero. Marca o característica del cristiano verdadero. Vieron que todo el mundo puede decir, soy cristiano, soy cristiano. Puedo decir, yo soy cristiano también. Quien me va a examinar es la palabra de Dios. Es el parámetro, es como la plomada del albañil. A ver si estamos derechos o no. La palabra de Dios es la que discierne, como dice en Hebreos 4, ¿no? Vamos a leer desde el versículo 9, Romanos 12, 9 en adelante hasta el 21. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezoso, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Gozoso en la esperanza, sufrido en la tribulación, constante en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. El versículo 14 voy a leer a continuación, dice, bendecid a los que os persiguen, no, bendecid y no maldigáis. Voy a volver a leerlo, el 14, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, dice. El versículo 15 dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. El versículo 19 dice, no os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascua de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Señor, bendiga su palabra en esta noche y que nos dé sabiduría y humildad para poder entenderla y retenerla. Marcas de un cristiano verdadero. Marcas de un cristiano verdadero. Hemos leído una serie de características que debe tener un cristiano, que debemos tener nosotros. En el versículo 9 vamos a comenzar a desarrollar, dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Está diciendo el cristiano verdadero no debe ser hipócrita. El cristiano verdadero no debe ser hipócrita. Como cristiano yo debo procurar quitar la hipocresía. Se ha normalizado tanto la hipocresía en este mundo que a veces
se quiere normalizar, se quiere naturalizar, mejor dicho, en la iglesia también. Se ha naturalizado tanto en el mundo la hipocresía que quiere que ocurra a veces o procura ocurrir eso en la iglesia, o vemos a veces ciertos rasgos en la iglesia. La hipocresía, no nos sorprendamos, no estoy hablando de física cuántica, estoy hablando de hipocresía, algo que a diario vemos, sonrisas que no son verdaderas, palabras, halagos que no son verdaderos. Eso no debemos permitir en nosotros como cristianos. El Señor, Él dice que estaba lleno de verdad y gracia, verdad. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno, dice en el versículo 10. No debe ser hipócrita, no debe fingir el amor. Debemos amar con un verdadero amor. No debemos permitirnos las malas actitudes. No debemos permitirnos ser chismosos. No debemos permitirnos ser envidiosos. No debemos permitirnos ser ásperos en nuestra forma de hablar. No digamos, bueno, yo siempre digo la verdad. Y si a alguien le molesta, no importa. Porque con la misma medida que medimos, vamos a ser medidos nosotros. Hay una regla de oro que dijo el Señor, que debemos tratar a los demás como queremos que los demás nos traten a nosotros. A la hora de decirle algo a alguien, yo debo pensar cómo me gustaría que alguien me dijera las cosas a mí. Debemos aferrarnos a lo bueno, debemos abrazar lo bueno y desechar lo malo. Este ejercicio tenemos que hacerlo siempre, hermanos. Este ejercicio tenemos que hacerlo siempre. Estos son frutos cultivables, no es que vamos, Señor, haceme bueno. Dios derramó, dice, por medio de su Espíritu, su amor en nosotros. Pero cuando tenemos esa comunión con el amor de Dios, vamos a poder dar amor a los demás. No es difícil en la carne, es imposible en la carne. La carne, la naturaleza humana es egoísta de por sí. No tiene amor. Lo que llama amor el mundo sabemos que no es amor, es un negocio. Te amo si me amas, te amo si sos bueno conmigo, te amo si me conviene, te amo si sos perfecto. Eso no es amor. Dice que Dios nos amó a nosotros tal cual como estábamos nosotros. Él nos recibió así. Amar con amor fraternal. Mostrar aprecio, admiración. Versículo 10 vamos a leer, por favor. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, dice el Romanos 12:10, prefiriendo a los otros. La marca de un verdadero cristiano. Tiene que amar con amor fraternal. Amor de hermano. Como un hermano tengo que ver. Esto lo dijo en la iglesia el Señor. Perdón, el apóstol Pablo. Palabra del Señor, pero escrita por Pablo para la iglesia. ¿Y qué es el amor fraternal? El amor de hermano. No se trata de amar a alguien porque tiene ciertas similitudes conmigo. Le gusta lo mismo que me gusta a mí, entonces me cae bien y puedo amarlo. Tiene cierta afinidad, yo tengo cierta afinidad con algunos hermanos y con otros no, así que yo voy a amar a los que tienen afinidad conmigo, yo tengo afinidad con ellos y a los demás no. Eso no dice la Biblia. Se trata de amar a mi hermano por lo que es. ¿Cómo es eso? Yo tengo que amar a mi hermano por lo que es. ¿Y qué es? Hermano, por eso. No es una opción, es un mandato. Y dar varios versículos. Lo que dice el apóstol Juan. Pero quizás podemos encontrar objeciones, o yo puedo encontrar objeciones si converso de forma particular con cada uno de ustedes y me puede decir, yo noté algunas objeciones que puedo recibir o que he recibido en alguna oportunidad cuando hablé con algunos. Tengo motivo para no amar al hermano.
para no amar con ese amor fraternal que me demanda la palabra. A ver, el motivo número uno puede ser porque no lo conozco. Yo no amo a todos porque yo no los conozco a todos. Entonces hay una solución a ese problema. Acérquese y conózcalo. No lo amo porque no me saluda. Acérquese y salúdelo. El 2, la segunda objeción. No lo amo, no parece, no tiene característica de hermano. Acérquese para ayudarlo y para que sea edificado por medio de la palabra, así también tiene característica de hermano como usted la tiene también. Porque dice la Escritura en 2 Timoteo 3:16, toda Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, o sea, para que tenga características de hermano, para que sea obediente a la palabra, conozca la palabra y sea corregido por medio de la palabra. Como yo soy un conocedor de la palabra, yo miro a todo y digo, no tiene característica de hermano, no parece hermano, entonces yo voy a acercarme y voy a enseñarle la palabra para que ese hermano tenga fruto. ¿Me entiende, no? La tercera objeción que alguna vez encontré, ¿saben por qué no lo amo con amor fraternal a ese hermano? Porque no parece hermano, porque peca. Entonces la respuesta es, usted no conoce la Biblia. Porque dice la Escritura en 1 Juan 1:9 que todos pecamos. Y si decimos que no, le hacemos a Dios mentiroso. La cuarta objeción. No me parece hermano porque no es una buena persona. Entonces le tengo que decir, usted no conoce de la misericordia de Dios. Porque la iglesia es un conjunto de personas que han sido perdonadas, estamos siendo transformados, estamos caminando por el camino de la perfección y no vamos a encontrar buenas personas. Una vez me acuerdo que lo cité a Spurgeon que decía, cuando alguien hable mal de usted, no se enoje, que no sabe lo malo que es. Eso yo lo tomé para mí. Cuando alguien me critica, yo soy peor de lo que me está diciendo. Porque nosotros hemos aprendido a disimular lo malo. El que conoce quiénes somos verdaderamente es el Señor. Si no tiene que, yo creo que todo cristiano tiene que estudiar Romanos 1, capítulo 2, capítulo 3, el 4. Va a encontrar cómo nos vio Dios y aún así nos amó. No lo puedo amar con amor fraternal, la quinta objeción, porque no me cae bien. Porque no me cae bien. Entonces le tengo que decir, examínese a usted mismo si es un verdadero cristiano. Fíjese si es un verdadero cristiano. Entonces no hay excusas para no amar. Porque Dios nos amó a nosotros cuando, Romanos 5:8 dice, cuando éramos aún pecadores. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, por pecadores. Entonces no hay excusas. En el versículo 11, Romanos capítulo 12, versículo 11, dice, en lo que requiere diligencia, no perezoso, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. En lo que requiere, diligencia, no perezoso, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Todo lo que usted haga, hágalo como para el Señor, dice la palabra, ¿verdad? Todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. El Señor dijo en aquel día final, del juicio final, el Señor lo va a decir a aquellos que fueron apartados a la izquierda del Señor. Yo estuve con hambre, no me dieron de comer. Tuve frío, no me dieron abrigo. Tuve preso, no me visitaron. Tuve enfermo, tampoco me visitaron. ¿Cuándo estuviste así, Señor? Aquel que hace por algunos de
de mis pequeños, de aquellos necesitados, lo hace por mí, dice el Señor. Todo lo hagamos como para el Señor, siendo diligente. Ser diligente, no perezoso. Todo lo que hagamos, lo hagamos con entusiasmo y con esmero. No, tengo que hacer algo para la congregación. No. ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Que lo haga el pastor, que le haga la esposa. Para eso le ofrendamos. Tengo un visitador de hermanos, ¿por qué yo? Yo trabajo. Mejor no lo haga. Lo hagamos con esmero, lo hagamos con alegría. Yo veo algunos hermanos que lo hacen con alegría. Lo hacen con alegría, eso se nota. Si nosotros notamos que no tenemos la omnisciencia del Señor, cuánto más Dios que conoce, ¿no?, el corazón. Porque todo se nota. A veces queremos disimular, pero se nota. El versículo dice, sigo en el versículo 11. La pereza y la indiferencia son obstáculos que no permiten prosperar en la obra del Señor. No perezosos, dice. Estoy cansado. Ferviente en espíritu sirviendo al Señor. No perezoso, ferviente en el espíritu. Dice Proverbio 18:9, no lo busque, yo le leo. El perezoso es tan malo como el que destruye cosas. Aquel que es perezoso es un obstáculo en la obra del Señor, es como aquel que destruye. Versículo 12 ahora de Romanos 12. Gozosos en la esperanza, sufrido en la tribulación, constante en la oración. Gozosos en la esperanza. ¿En qué esperanza? ¿La esperanza de algún cristiano? Yo conozco, todo lo que digo no lo digo con ánimo de burla, sino con intención de enseñanza, ¿no? Pero yo conozco cristianos que tienen una vista muy corta. Se le pregunta cuál es tu esperanza, mi esperanza es que el país vaya bien. Eso está bien, una esperanza, pero nuestra esperanza en común como cristianos, en todo el mundo, nuestra esperanza es que un día venga el Señor, la venida del Señor, yo espero su venida. Esa es la esperanza la que motivó a aquellos mártires que entregaron su vida por Cristo. Esa es la esperanza que nos mantiene de pie a nosotros cuando sufrimos aflicción en este mundo. Que un día vamos a estar delante del Señor. Dice, gozoso en la esperanza, alegres, gozoso en la esperanza. Hay un texto, yo le voy a leer en 1 Tesalonicenses, dice también, comentan como ustedes esperan con ansias la venida desde el cielo del Hijo de Dios, Jesús, a quien Dios levantó de los muertos. Él es quien nos rescató de los horrores del juicio venidero. Yo le espero a aquel que me liberó de aquel horroroso juicio, de aquel día, porque va a ser horroroso el juicio en aquel día. Pero la iglesia tiene que estar contenta porque ha sido librada ya. El juicio sobre nosotros ya fue, hace 2000 años en la cruz del Calvario. Por eso lo tenemos que esperar. El mundo, si usted le dice, sabéis que está cerca el fin del mundo, ahí tengo miedo. Y hace bien en tener miedo. Pero nosotros no. Ese va a ser nuestro mejor día. Porque se va a manifestar lo que nosotros somos en realidad. Porque para el mundo usted lo mira y dice, es uno más. Pero cuando venga el Señor dice que nos vamos a manifestar, vamos a ser de la misma gloria que es Él. Ya no vamos a luchar contra el pecado que nos asedia constantemente. Va a ser imposible que podamos pecar, porque vamos a tener la misma naturaleza de Él. Entonces tenemos que estar gozosos en la esperanza. Esas son marcas de un cristiano verdadero, que no tiene la vista corta, sino mira más allá. ¿No? Dice el cristiano de la prosperidad mira el hoy, el presente, lo terrenal, lo temporal, lo tangible. Es lo que Satanás le ofreció a Jesús en el desierto. Hoy de los púlpitos se predica eso. Se predica de la esperanza venidera, del advenimiento del Señor.
Nosotros como cristianos no debemos perder el objetivo. ¿Cuál es nuestra meta? Dice, los tesalonicenses esperaban con ansias, anhelaban ese día. Sufrido en la tribulación, dice el versículo 12. Sufrido en la tribulación, saber soportar la tribulación. Es una marca distintiva en un cristiano también. Saber soportar la tribulación. No negar al Señor en medio de la prueba. ¿Será que Dios no me ama? ¿Será que Dios se olvidó de mí? Como dijo Juan el Bautista. ¿Será que es el verdadero? Hay que esperar a otro. Será. Es el Señor. Es el Señor. El Señor permitió, Pablo decía, yo estoy preso, pero soy preso suyo. Soy preso suyo. No soy preso de Herodes, de ningún emperador. Yo estoy aquí en esta cárcel porque el Señor permitió que yo esté aquí. Ser sufrido en la tribulación. Tener otra mirada de la prueba. Como decía Pablo, yo me gozo en las tribulaciones. Porque yo en la tribulación adquiero paciencia. Y la paciencia me da carácter y el carácter me hace más parecido a Cristo. ¿Cómo no voy a estar contento? Decir, me estoy pareciendo más, mi carácter se parece más al carácter del Hijo de Dios. Pero hoy vemos cristianos que reniegan de la prueba, reniegan de Dios, se enojan con Dios. Son como Asaf. En el Salmo 73 dice, me convertí en una bestia, porque miraba al impío que prosperaba y él no prosperaba. Asaf no tenía la escritura tan clara como nosotros. Asaf no tenía el Espíritu Santo como lo tenemos nosotros. No tenía la revelación de Dios por medio de Jesucristo y por medio de su palabra como nosotros. Sufrido en la tribulación. Paciencia, saber soportar el dolor. Saber soportar la prueba. Saber que no es falta de amor, sino que aún la prueba, el dolor, la aflicción es amor de Dios. Así tenemos que ser, esas son marcas distintivas de un verdadero cristiano. El que no es cristiano en la primera prueba se va. Esto no es para mí. Constante en la oración, dice el versículo 12 también. Sufrido en la tribulación, constante en la oración. Teniendo una disciplina de oración. Otra vez alguien me dijo, alguien muy cercano a mí, no voy a decir que es mi hijo ni mi hija. Siempre que te pido un consejo me decís, anda a orar. ¿Y qué más lo voy a decir? Cuando alguien está pasando por algún problema, lo primero que tenemos que preguntarle, ¿estás orando? Es como si usted se siente débil y va al médico y el médico le pregunta, ¿estás comiendo? No. Bueno, ahí está el problema. ¿Estás leyendo la Biblia? ¿Estás estudiando la palabra? Otra vez alguien me dice, pastor, no está acá el hermano, por la duda, no lo miren, no está acá. Yo siempre digo cuando no está, por supuesto. Pastor, ayúdeme. Claro que te voy a ayudar. Te voy a decir qué tenés que hacer. Congregarte, orar y estudiar la palabra. El mejor consejo para alguien que necesita ayuda. Eso es lo primero, es como cuando el médico, estás débil, come. Te voy a hacer un chequeo, unos análisis, pero come primero. Ejercitate. Bueno, la vida espiritual. No podemos estar fortalecidos si no tenemos una comunión con la fuente de fortaleza. Fortaleceos en el Señor, dice Efesios 6. Y en el poder de su fuerza, en otra versión dice, tomen la fuerza del Señor porque Él tiene fuerza. Si te alejas apartado de mí nada pueden hacer, dijo Jesús en San Juan 15. Si no estás débil es porque no te acercas al que es fuerte, a tomar la fuerza de Él. La comunión de Dios es estudiar la Escritura. Él me habla, es tan básico, pero es tan importante orar y yo le hablo a Él.
El vínculo, ahí se cierra el vínculo. No, yo estudio, pero habla con el Señor, orá. Constante en la oración, decía el versículo 12, una disciplina de oración en el cristiano. Otra cosa hoy estoy revelando secretos. Es un chiste, ríase un poquito. Se nota cuando un cristiano no ora. Se nota. Yo no lo voy a decir, señalar, ora, no ora, sí ora. Se nota. Quédese tranquilo, no lo voy a señalar. Pero se nota. O no se nota. Usted no se nota cuando ora y cuando no ora. Yo me noto enseguida, ¿sí o no? Dijo un pastor que nuestra piel se vuelve sensible cuando nuestro corazón se hace duro. O sea, somos muy susceptibles cuando nuestro corazón se endurece. El corazón del hombre se endurece por el orgullo, la arrogancia. Cuando se cree superior, entonces el corazón se vuelve duro y la piel es sensible. O sea, cualquier cosa le hiere. Y pasa todo totalmente lo opuesto. Cuando nuestro corazón está quebrantado, está necesitado de Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, está en quiebra espiritualmente, necesita de Dios. Más. Nuestra piel se vuelve dura entonces. Y cuando nuestro corazón está así quebrantado, necesitado de Dios, y es cuando está en comunión con Dios. Entonces, ¿por qué los cristianos de antes soportaban tantas contradicciones? ¿Por qué los cristianos de antes soportaban tantos castigos, tanto rechazo, tanta persecución? Porque su corazón estaba totalmente ligado al corazón de Dios. Constante en la oración, dice otra marca para un verdadero cristiano, el versículo 13, ahora sí vamos a desarrollar, compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. Estamos viendo marcas de un verdadero cristiano. Verdadero cristianos, no dicen verdadero no cristiano, verdadero cristiano. Una marca o característica de un verdadero cristiano es la generosidad. Es la generosidad. No, pero yo soy generoso con mis hijos. Eso no es generosidad. Generosidad es cuando es generoso con el prójimo, cuando él no es generoso. Jesús dijo, ¿de qué mérito hay en hacer el bien el que te hace el bien? O sea, eso lo hacen también los incrédulos. Hay un mérito cuando uno hace algo por aquel que nunca ha hecho nada por uno. Jesús dio esa enseñanza del prójimo. Dice, compartiendo para la necesidad de los santos. En otra versión dice, estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Poner en práctica la hospitalidad. Voy a leerle yo dos versículos de Hechos 2:42 y 45. Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. Versículo 45 dice, vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y dice también que no había necesitado en medio de la comunidad cristiana. Uno lee esto, dice, esto es ficción de Hollywood. No, así nació la iglesia, no es ficción. Así nació la iglesia. Yo creo que así, cuando venga el Señor, así va a encontrar a la iglesia también, porque Él viene a buscar una iglesia pura, santa y sin mancha. No sé qué irá a pasar, que vamos a transformarnos en iglesia pura, santa y sin mancha. Si Él dice que viene a buscar una iglesia pura, santa y sin mancha, yo no sé cómo lo va a hacer, pero yo estoy convencido de que lo va a hacer, nos va a transformar. Si así comenzó la iglesia, así tiene que terminar la iglesia. ¿Usted no lo cree? Yo lo creo así. La iglesia, cuando nació en el primer siglo, era una iglesia perseguida. Hay muchos que dicen, no creo que ocurra eso, Dios nos va a librar antes. Ese es el debate entre los teólogos. Vamos a pasar la tribulación, otros sí, uno dice sí, otros no.
Yo tomo a alguien, escuché a alguien que dijo, dice, no se preocupe por eso, ya lo va a ver si sigue vivo. Ya lo vamos a ver, si seguimos con vida, cuando venga el Señor vamos a ver si vamos a pasar o no. Lo que sí nos debemos preocupar es de permanecer firme en este camino, obedeciendo, procurando obedecer la palabra del Señor. El versículo 14. Bendecid a los que persiguen, bendecid y no maldigáis. Se está poniendo más difícil, parece, ¿no? Se va subiendo la vara. Dice el versículo 14, bendecid a los que os persiguen y bendecid y no maldigáis. Bendecid a los que persiguen, tratar, en otras palabras, tratar a los enemigos como si fueran amigos. Wow, qué difícil está esto. Debemos tratar a nuestros enemigos como si fueran amigos. Uno lo mira, dice, esto está difícil. Y sí, está difícil. ¿Qué pasa cuando usted dice algo está difícil? ¿Qué hace? Pide ayuda. ¿A quién no va a pedir ayuda? A mí no me pide ayuda. A mí, pide la ayuda al Señor. Ayúdame, Señor, porque yo no puedo. Yo le digo al Señor. ¿Sabe qué? Y Él sí puede. ¿Saben por qué? Porque Él lo hizo. Lo estaban clavando en la cruz y dijo, Padre, perdónalos. Porque ellos no saben lo que hacen. Están ignorando lo que están haciendo. Hermanos, si nosotros nos sentamos en el sillón del juez, va a ser difícil. No debemos olvidar de dónde nos sacó el Señor. No debemos de olvidar cuánto pecado cargábamos sobre nosotros cuando llegamos al Señor. No debemos olvidar cuánto nosotros ignorábamos de estas cosas. Por eso Jesús dijo, Padre, perdónalos porque ellos no saben. Recuerde que ellos no saben lo que están haciendo. Cuando alguien le haga un mal a usted recuerde que ellos no saben a quién le está haciendo. Le está haciendo a uno que tiene la bendición de Abraham. El Señor le dijo a Abraham, voy a bendecir a los que te bendigan y voy a maldecir a los que te maldigan. Esa bendición de Abraham, dice la Escritura, que la recibimos nosotros por medio de Jesucristo. Cuando alguien le está haciendo, usted no se preocupe, no nos preocupemos. Porque el mundo no sabe a quién le está haciendo y no es porque usted diga, no sabe a quién le está haciendo. No, con humildad. Entonces debemos tratar a los demás no como si fuéramos huérfanos que no tenemos quien nos defienda, sino usted piense en lo siguiente, pensemos en lo siguiente, Señor, ten misericordia. Yo cuando sufrí una gran injusticia le dije, Señor, ten misericordia porque no sabe con quién se metió, no conmigo, porque yo no es que tenga influencia, que lo voy a mandar. No era un mensaje mafioso y no era mafiosa, sino sabiendo que el Señor nos cuida a nosotros. Yo confío en la justicia del Señor y en el cuidado del Señor y en la fidelidad del Señor. Cuando usted entiende eso, entonces dice, la verdad que te voy a tratar bien. ¿Usted cree que Dios es justo? ¿Usted cree que Dios lo guarda y tiene especial cuidado de usted? Yo creo que sí. En el Antiguo Testamento Dios decía a Israel, por ti mi pueblo, mi pequeño Israel, voy a entregar naciones. ¿Decía sí o no? Pueblos voy a entregar. En el Nuevo Testamento, ¿sabe lo que dice el Señor? Por ti, por vos, no voy a entregar naciones, voy a entregar a mi Hijo. Mire si no nos ama el Señor. Fue capaz de entregar a su Hijo por nosotros. Y a veces dudamos, ¿será que el Señor... Bendecid a los que os persiguen, traten como amigos a sus enemigos. Pero es difícil. Acuérdese cuando dije difícil, pide ayuda entonces. Al Señor. Ayúdanos, Señor. El versículo, busque Primera de Pedro, por favor. Después volvemos a Romanos, marque ahí Romanos 12. Primera de Pedro, capítulo 2, ya terminamos, no se preocupe. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 21. Saben que estos textos son
buenos para derribar argumentos propios y ajenos. Pero yo lo tomo más como derribar mis argumentos. 1 Pedro capítulo 2, versículo 21. Porque no sé si le pasa a usted, a mí me pasa por lo menos cuando hay una demanda de la palabra de Dios, yo trato de buscar la letra chica y zafar de esa palabra. No, pero yo no puedo amar a quien no me ama. No, yo no puedo querer porque a mí no me quieren. Nosotros somos así, nos defendemos así. Pero la palabra de Dios es tan amplia, es tan suficiente que se encarga de derribar, como dice Pablo, todo argumento, altivez, fortaleza que se levantan contra el conocimiento de Cristo. Primera de Pedro 2:21 dice, el apóstol Pedro le decía a la iglesia, hoy el Espíritu Santo por medio de su palabra nos dice a nosotros, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas. Versículo 22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición cuando padecía. No amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Cristo no maldecía, sino decía las ofensas, hacía una encomienda y mandaba al juez que él se encargue. Yo estoy encargado de amar, de bendecir. Yo vine a bendecir, no a maldecir. Lo único que maldijo el Señor a una higuera para enseñar sobre la fe a los discípulos. No, pero yo no maldigo. No es solamente cuando decimos la palabra te maldigo, ¿no? Hablar mal, decir mal de alguien. Cristo no hacía eso, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. No respondía con maldición el Señor. Dice que nosotros tenemos que seguir sus pisadas, seguir su ejemplo, marca de un verdadero cristiano. No sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa que me siento confrontado por la palabra. Y déjame que le confiese otra cosa más, me siento a veces hasta incómodo por la palabra. Gloria a Dios porque es así, porque el Espíritu Santo está produciendo eso en cada uno de nosotros. Y no estés pensando esta palabra, ¿sabes para quién es? ¿Para aquel que está sentado delante mío? No, para el que está atrás mío. Esta palabra es para mí. Es para mí. Volvamos a Romanos, por favor. Romanos 12. Ya estoy concluyendo con el mensaje de hoy, con la enseñanza de hoy. Romanos 12:15, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Otra característica del cristiano, ¿no? que sabe tener empatía con los cristianos y decir, mi hermano está pasando por un momento malo, yo ponerme en el lugar de mi hermano y orar por la necesidad que él tiene, sentir el dolor. No hacer la vista gorda, decir, no, bueno, algo habrá hecho, como decían antes. En alguna cosa debe andar. No, orar, porque yo puedo venir a estar en la misma situación y preguntarle y acercarme y aliviar la carga a mi hermano. Y si está feliz mi hermano, me alegro con el hermano también. La vez pasada nos alegramos con el hermano Roberto. Nos gozamos del Señor. Nos alegramos porque era su alegría y no era su alegría, era nuestra alegría. Y cuando estaba pasando en ese proceso también era nuestra carga. Y nos preocupábamos y orábamos por él. Y pongo un ejemplo reciente, ¿no? Pero eso tiene que ocurrir en la comunidad, en nosotros, en los hermanos. Esas son marcas que nos distinguen como verdaderos cristianos. El versículo 16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Unánimes. Armonía, en armonía. Dios no hace acepción de personas. No tiene favoritismo por nadie. Le está diciendo, no se crean tan importantes.
no se crean tan importantes para no compartir con la gente común. Asociándonos con los humildes, no se crean tan importantes para no juntarte con el humilde. El ejemplo de nuestro maestro, aquel que tenemos que seguir sus pisadas. Se juntaba con pecadores, le decían, este es borracho como los otros, como los demás borrachos y aparte glotón, le gusta comer mucho. Eso decía, a esta generación nunca se lo va a conformar con nada. Juan el Bautista, que era vegano, podríamos decir en este tiempo, no comía carne ni tomaba, era austero en todo, hablaban mal, tenía demonios. Yo, porque hago todo lo opuesto, nunca vamos a conformar a nadie. Acá dice, debemos entender primero que no somos tan importantes como a veces pensamos, como para no compartir con alguien. Me junto con los pecadores, discúlpeme. Si vamos a juntarnos con los que nosotros llamamos pecadores, vamos con el fin de hablarle al Señor. No se crean tan sabios, no sean sabios en su propia opinión, dice. No nos creamos más sabios que los demás. No nos creamos a veces que lo sabemos todo. A veces estamos tentados de decir, bueno, yo sé más. Una iglesia reformada siempre se caracteriza por conocer mucho de la doctrina. Y a veces vemos a nuestros hermanos pentecostales y decimos, está errado. Nos reímos. No nos olvidemos que es por gracia. Porque el Señor le agradó revelarnos, abrirnos la Escritura para que la entendamos. No es porque seamos mejores. Versículo 17, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno y delante de todos los hombres. En el antiguo, en la ley que Dios le dio a Moisés, era ojo por ojo y diente por diente. En este tiempo no, estamos en el tiempo de la gracia. No debemos nosotros ser vengativos. Debemos procurar lo bueno delante de todos los hombres, dice. Debemos procurar tener un buen testimonio ante los demás. Dice la Escritura que no debemos hacer que los impíos, los incrédulos, maldigan el nombre del Señor por nuestro testimonio. Ese es tal cosa. Aquel que ora y adora a ese Dios, hacemos quedar mal al Señor. Romanos 12, 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Otra marca del verdadero cristiano. No andar buscando conflictos con todo el mundo. Procurar, dice, en cuanto dependa de nosotros, estar en paz con todos los hombres. Dijo Jesús en la bienaventuranza del monte, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. No buscando siempre problema, ser pacificador. Yo tengo problemas porque yo soy un hijo de Dios y todos tienen al demonio metido dentro, entonces por eso me atacan tanto. No, tranquilízate un poquito. El Señor sabe. Fuimos llamados a procurar la paz con todo, mientras dependa. A veces no se puede. Si quieren guerra, que inicien la guerra a los otros. Yo no. Versículo 19. No os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No nos venguemos nosotros mismos. Naturalmente, todo ser humano busca venganza, ¿no? Eso quiere nuestra carne, nuestra naturaleza caída, necesita y tiene sed de eso a veces. Me gustaría ver que le pase de todo. Ahí tenemos que tomar aire y en el espíritu
mirar a nuestro Señor qué es lo que hizo Él. Él no fue así. Y yo sigo sus pisadas. Confiar en su justicia. Mía es la venganza, dice el Señor, no es nuestra. Dice, yo pagaré, dice el Señor, sino dejar lugar a la ira de Dios, a la justicia de Dios. Dejemos lugar a la justicia de Dios. Nosotros no somos los que vamos a hacer justicia, no somos jueces. Dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En nuestra justicia, por manos propias, no va a obrar la justicia de Dios. Pero yo quiero hacerlo. Estaba leyendo, alguien puso en el Facebook, no ninguno de acá, por la duda, Señor, si tuya es la venganza, te vas a vengar de mis enemigos, usame como instrumento tuyo. Dice, no, eso no es bíblico. Pero eso es lo que piensa todo cristiano a veces. Señor, que me use a mí para humillar a aquel desgraciado. No. Usted tiene que orar. ¿Saben por qué? Porque eso produce raíz de amargura, dice la palabra de Dios. Nuestro corazón, cuando nosotros tenemos raíz de amargura, eso produce un estorbo en nuestra relación con Dios, la gracia divina, y también va a contaminar, vamos a afectar a todo el entorno. Entonces nuestro corazón tiene que estar puro para el Señor, de esos sentimientos tan mezquinos y tan de los incrédulos, ¿no? Característica de un cristiano verdadero. ¿Es difícil? Sí. Pida ayuda entonces. Versículo 20. Dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascua de fuego amontonará sobre su cabeza. No es que se le va a caer un brasero en la cabeza, no es que se le va a incendiar la cabeza, no es que se va a morir incinerado, no. Dice, ascua de fuego se amontonará sobre su cabeza, se refiere a una costumbre egipcia antigua en que una persona que quisiera mostrar tradición pública colocaba un sartén con carbones encendidos sobre su cabeza. Esto representaba un dolor calcinante por la vergüenza que sentía. Alguien que se reconocía su error, entonces sentía vergüenza, se ponía un sartén, dice, con brasas y salía a que le vieran todo. Era la manera de manifestar su vergüenza. Por eso Pablo usa esa figura para que el enemigo, cuando él espere que nosotros actuemos como él, nosotros vamos a obrar con el bien y él se va a sentir avergonzado. ¿Se imagina que alguien le haga algo mal y usted le diga, necesitas, llámame para lo que necesites? Qué malo que soy, va a pensar aquel enemigo suyo. ¿Sí o no? Porque está esperando la reacción él, que usted lo ataque. Como hace todo el mundo, pero nosotros no somos como todo el mundo. No seguimos la corriente de este mundo, dice Efesios. Versículo 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. En este versículo hay tanta enseñanza. A veces nos dejamos vencer por el mal. A veces como cristianos y conocedores de la palabra somos vencidos por el mal. Cuando dice tenemos que vencer el mal haciendo el bien, como lo dice el Señor. Esta enseñanza, ¿saben quién tomó un cristiano que no, alguien que no era cristiano y tomó la enseñanza de Cristo, venció un imperio como el imperio británico fue Gandhi? Siendo pacífico, venció un imperio, no con armas, sino con la paz, con el bien. Y no era cristiano. Y nosotros como cristianos a veces queremos hacer tantas cosas y hay tanta doctrina que enseña, bueno, sí, a tu enemigo vos sabés que tenés que hacer una guerra espiritual y tenés que, no sé, atar a los espíritus. No, algo tan simple con el bien. Es tan lógico aparte, ¿no? Es como si se está iniciando un incendio y usted quiere apagar el incendio con nafta. Voy a apagar el incendio y se hace más grande el fuego. Y si le apagase el incendio sofocando el fuego con agua, con el bien, ¿no probó con el bien? No probamos, yo probé con el bien. Sí funciona, claro que funciona.
son características de cristianos. Como dijo también Charles Spurgeon, dijo, la humildad no se debe anunciar porque es como el buen perfume. Se nota, se siente. Un cristiano tampoco debe anunciarse como cristiano. Si en el trabajo no le dijiste a nadie que es cristiano, pero que se le note que sos cristiano. En tu entorno, no es necesario quizás que le digas soy cristiano, pero se va a notar. Porque hay características distintivas. Esas son demandas que están escritas en su palabra, no como una opción. A ver si ustedes se animan. No, debemos practicarla. Practicar la hospitalidad, practicar ser sinceros, no hipócritas. Son cosas que tenemos que practicar. Amar a los enemigos, hacer el bien a aquellos que nos hacen mal. Esas son prácticas que hay que ejercitarlas. No basta solamente con hablar, sino hacer. Y eso va transformando, nos va transformando a nosotros. Esto Pablo le dijo a la iglesia de Roma. Le dijo a aquella iglesia que aprendió de que Dios los salvó por gracia y por misericordia. A una iglesia que Pablo le decía que debe renovar su mente. Y después le dice, ustedes hermanos, tienen que amarse los unos a los otros, practicar el amor fraternal. Porque estamos en la iglesia del Señor. Recién cantamos el himno Sublime Gracia, dice, lo hizo por amor. Él nos salvó por amor. Nosotros debemos practicar el amor fraternal con los hermanos, valga la redundancia. O sea, es hasta contradictorio decir yo estoy en la iglesia del Señor y no practico, no amo a mi hermano. A veces en la iglesia de Filipenses, Pablo tuvo que escribir una carta porque había conflicto entre dos hermanas de la congregación. Uno lee la carta a los filipenses y hasta se ríe, dice no, pero a veces ocurre en nuestra congregación. Nada más que a veces tenemos más habilidades para esconder y nos ponemos algunas caretas de buenos y que amamos y una sonrisa fingida. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Cuando el Señor ve el corazón y no ve la sonrisa, sino ve el corazón. Este consejo es para la iglesia, son marcas de un cristiano verdadero. No te dice que el cristiano tiene que saber todos los versículos de memoria. Yo digo siempre, el diablo también lo sabe. Practicar la fraternidad, ese amor fraternal, ese amor que en el original griego se le conoce como Filadelfia, fraternal, el amor entre hermanos. ¿Por qué? Porque es tu hermano. Y si no es hermano, el Señor lo juzgue después. Tenemos un ejemplo alto y la vara bien alta cuando el Señor, le decía yo el viernes a los hermanos, amó a Judas, cuando sabía desde el comienzo que lo iba a traicionar. Desde ahí el Señor nos deja sin opción a escapar de ese mandamiento, ¿no?, de amar. Y si no es hermano, bueno, el Señor lo va a juzgar. O va a hacer lo bueno. No te digo que no debemos tener discernimiento. No digo que debemos seguirlo. No, amarlo. Porque, por ejemplo, David lo amó a Saúl. Pero él no lo siguió a Saúl. Saúl siguió por un camino, David por otro. Pero él lo respetó y lo amó. El Señor lo amó a Judas, pero no se hizo traidor como Judas. Él lo amó. Esa es nuestra responsabilidad como iglesia del Señor, como participante de la familia de Dios, amar a nuestros hermanos. Hoy vamos a compartir la cena del Señor. Vamos a poner en práctica la comunión con los hermanos. Así que vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Padre, te agradecemos por tu palabra. Tu palabra que realmente, Señor, esa luz que deja todo expuesto en nuestros corazones, Señor.